Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a clonar nuestras voces o cualquier voz de forma gratuita. Ya sabemos que hay muchas plataformas ahí afuera donde podemos clonar nuestras voces, como Eleven Labs que ven aquí o MyVocal AI. Pero en estas plataformas tenemos que pagar y eso a muchas personas no nos gusta. Pero afortunadamente tenemos este cuaderno en Google Colab, en el cual podemos clonar nuestras voces como ya les dije. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya verán que es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es conectarse, así que vamos a presionar en conectar. Obviamente, como siempre les digo, tenemos que ir a entorno de ejecución, a cambiar tipo de entorno y asegurarnos de que estemos con la T4. Y por supuesto que esté seleccionado Python 3. Lo siguiente es ejecutar la primera celda. Nos sale esta advertencia y nosotros presionamos en ejecutar de todos modos. Ahora continuamos con la segunda celda y la ejecutamos. Aquí tienen que ser pacientes porque esto demora un tiempo. Tienen que estar atentos porque en algún momento se les va a pedir que conecten con su Google Drive. Así que estén atentos y presionen conectar con Google Drive. Y bien, eso ya está completo. Pero para estar seguros vamos a ver todas las celdas que se han ejecutado. Y todo parece estar bien. Ahora vamos a la siguiente celda. Aquí introducimos el nombre que va a tener nuestro proyecto. En mi caso yo voy con el nombre de David RBC. En cuanto al modelo vamos a mantener seleccionado el B2 y no cambiamos nada más y ejecutamos la celda. Ahora continuamos con la siguiente celda y también la ejecutamos sin hacer cambios. Bien, eso ya está. Ahora en la siguiente celda debemos subir nuestro archivo, es decir, el audio de la voz que queremos clonar. Para eso primero tenemos que tener nuestro audio. Puede ser un audio que sea de larga duración o varios audios. Tengan en cuenta que cuantos más datos tengamos, mucho mejor. Así que pueden trabajar con 1, 2, 3 o 4 muestras de audio, y mejor si son de larga duración. Pero tampoco exageren. Estos audios deberán comprimirlos en un archivo zip como yo ya lo hice aquí. En este caso yo utilicé el WinRAR. Y si no saben cómo comprimir sus archivos con WinRAR, pues es bastante sencillo. Dan clic derecho a su archivo, van a comprimir y seleccionan el formato zip. Y presionan en aceptar. El resultado será un archivo como este que ven aquí. Ahora retornamos a nuestro cuaderno de Colab. Presionamos la carpeta que ven aquí, vamos a Drive, a My Drive, y es en esta carpeta que vamos a cargar nuestro archivo. Cogemos nuestro audio que ha sido comprimido en archivo zip y lo dejamos aquí. Nos saldrá esta advertencia, pero nosotros le damos en aceptar. Y esperamos hasta que nuestro archivo termine de cargarse. El tiempo de carga va a depender del tamaño de su archivo zip, así que tengan eso mucho en cuenta. Después de un tiempo su archivo ya se habrá cargado, pero para corroborarlo vamos a ir a RBC Disconnected, la carpeta a cual cargamos nuestro archivo. La abrimos y vemos que sí, ahí está nuestro audio.zip. Y esto debí decirles antes, y es que los audios que deberán utilizar deberán estar en el formato WAV, que son los que tienen una mejor compatibilidad, así que están avisados. Bueno, ahora vamos a cambiar el nombre de nuestro dataset y le vamos a colocar el mismo nombre de nuestro archivo. Con eso listo vamos a ejecutar esta celda. Y bien, eso fue bastante rápido, 3 segundos. Y si esto les molesta, lo pueden cerrar. Bien, ya está. Vamos a la siguiente celda y la ejecutamos. Y bien, la celda ya está ejecutada. Como ven, nuestro audio se ha fragmentado en diferentes partes para ser entrenada. Continuamos con la siguiente celda. Esto lo que va a hacer es guardar todo este dataset en nuestro Google Drive. Así que le damos un play a la celda. Y bien, nuestra celda ya está lista, así que continuamos. En la sección de entrenamiento nos vamos a ir directamente a Index Training y ejecutamos esta celda sin hacer ningún cambio.
Y si se da el caso que su sesión falla durante el entrenamiento, siempre pueden ejecutar estas celdas que ven aquí. Esto lo que hace es cargar todo el dataset de su cuenta en Google Drive y pueden resumir el entrenamiento. Pero eso solo en el caso de que su sesión falle en pleno entrenamiento o su sesión se corte por el límite de tiempo, por ejemplo. Pero esperemos que eso no pase. Ahora nos dirigimos a Training. Ahora aquí ustedes deben tomar una decisión. En cuanto al número de sesiones, mientras más, mucho mejor, porque tendremos un mejor resultado. Pero estamos en Google Colab y nuestro tiempo es limitado. Así que previendo eso, yo solo voy a colocar un número de 50 sesiones. Y en esta parte nos indica cuántos pasos de las sesiones de entrenamiento vamos a guardar. Esto sí lo vamos a modificar a 50. Y una vez hecho todo esto, ejecutamos la celda. Y como pueden ver, el entrenamiento ha comenzado. Y bien, esto sí que tomó un buen tiempo, 13 minutos para ser exactos. Pero por fin nuestro entrenamiento ya ha terminado, las 50 sesiones. Ahora para finalizar continuamos con la siguiente celda. Exportar nuestro modelo del cuaderno a nuestro Drive. Así que ejecutamos esta celda. Y eso es todo. Para verificar vamos a presionar nuevamente en el icono de esta carpeta. Vamos a Drive, a My Drive, luego a RVC Disconnected y para finalizar a la carpeta que tiene el nombre de su proyecto. Y aquí estará ya nuestro modelo ya clonado. Como lo ven aquí, davidrvc.pth. Esto lo podemos descargar dando clic derecho y seleccionando en descargar. O también presionando en los 3 puntitos y seleccionando también descargar. Pero si lo prefieren, otra forma de encontrar su modelo entrenado es ir directamente a la página de Google Drive. Aquí verán que se ha creado una carpeta llamada RVC Disconnected. Dentro de esta tendrán el audio que subieron para entrenar la voz y dentro de la carpeta de su proyecto estará aquí la voz clonada. Y desde aquí también la pueden descargar. Ahora que ya tienen su modelo entrenado, lo pueden utilizar en diferentes plataformas. En algunas se requiere que nuestro archivo esté transformado en un archivo ZIP. En otros no, como es este caso que vamos a ver a continuación. Y es que aquí en esta plataforma llamada Kids AI podemos cargar nuestro modelo y utilizarlo. Para eso vamos a ir a My Voices. Nos dirigimos a la pestaña de Uploaded y presionamos en subir nuestra primera voz. Le damos un nombre. Y en esta parte dejamos caer nuestro archivo. Como pueden leer, se tiene que tratar de un archivo PTH. Así que en este caso no hubo necesidad de utilizar un archivo ZIP. Y bueno, eso es todo. Presionamos en Upload Model. Pero si quieren ponerle una imagen a su modelo, son libres de hacerlo. Yo lo voy a cargar así como está. Y bueno, nuestro modelo ya está cargado. Para probarlo vamos a ir a Text to Speech. Ahora nos dirigimos a Add Voice. Aquí nos dirigimos otra vez a My Voices y seleccionamos la voz que acabamos de cargar. Y presionamos en Continuar. Y bien, ya se está utilizando nuestro modelo. Ahora introducimos un texto. Esto será suficiente. En Pitch lo dejamos en Medium. Y en lenguaje seleccionamos Español. Y presionamos en Convertir. Y bueno, nuestro audio ya está. Recuerden que para entrenarlo utilizamos 50 sesiones de entrenamiento. Es muy poco, pero veamos si la calidad de nuestro modelo entrenado es buena o no. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Qué les parece? ¿Suena a mí o no? Tal vez si probamos con un pitch más alto se parezca más a mi voz. Y bueno, ya está. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Creo que confundí las cosas, porque lo correcto era ponerlo en un pitch bajo. Así que eso vamos a hacer. Ahora sí espero que salga mejor. Y bueno, ya está nuestro nuevo audio.
Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Eso sí se parece un poco más a mí. Y bien, ¿qué es lo que piensan? Yo he entrenado mi modelo con tan solo 7 minutos de audio, que ha sido suficiente para tener este tipo de resultados. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. El cuaderno de Colab, que en mi caso ya se ha desconectado, es totalmente gratuito. Como vieron, entrenamos mi propia voz perfectamente y con éxito. Así que inténtenlo. Pero en fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.